Luis Armando Fernández Bartolomé a la consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo sobre qué planes tiene pensados para la rehabilitación y mantenimiento de las partes más debilitadas de los edificios e instalaciones que conforman la Laboral Ciudad de la Cultura y qué proyectos van a impulsar para dar uso a las instalaciones vacías. Para la escueta formulación de la pregunta tiene la palabra su autor. Doy por formulada la pregunta, señora presidenta. Muchas gracias. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. La antigua Universidad Laboral de Gijón fue objeto en la primera década de este siglo de un proceso integral de rehabilitación y adaptación para nuevos usos que concluyó aproximadamente en 2008 con la puesta en marcha de Laboral Ciudad de la Cultura. Se configuró de esta manera un espacio que formalmente se adscribió a la Consejería de Cultura y cuya gestión se encomendó a finales de 2009, en su mayor parte, a la Sociedad Recrea, hoy integrada en la sociedad pública, aunque desde ese año se fueron realizando diferentes concesiones de maniales a otros organismos, caso de la Fundación Laboral Centro de Arte en lo relativo a sus instalaciones. Obviamente, dado el carácter de la laboral como bien de interés cultural, la supervisión y autorización de todas las labores mayores de mantenimiento y obras que fuera preciso acometer ha de ser autorizada por el Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias. Más adelante se las desgranaré, si le parece bien. Gracias, señora consejera. Para el turno de réplica, el señor Fernández Bartolomé tiene la palabra. Mire, señora consejera, voy a ir al fondo del asunto porque usted tiene la oportunidad histórica, tiene la oportunidad de pasar a la historia como la primera consejera que aborde de manera decidida el asunto de la laboral, el tristísimo asunto de la laboral. Usted ya conoce la historia, se han ido poniendo parches, seguramente la EPI tuvo que estar en la Universidad Laboral, después se fueron haciendo actuaciones, como mínimo voy a decir, complejas y discutidas, como la caja escénica de la laboral, algún tipo de edificaciones que se hicieron alrededor, el aumento de plazas de coches en superficie, cuando resulta que hay desde la propia construcción una zona reservada para frontones que nunca se construyó y que se podía haber utilizado de aparcamiento. Pero quiero plantearle dos cosas. La primera, evidentemente, de efecto inmediato, usted lo ha dicho. Hay goteras, hay humedades y exige un mantenimiento y unas partidas económicas. Yo mismo fui a visitar la laboral y resulta que no me dejaron entrar en la iglesia. No porque estuviera sacralizado el recinto, sino porque me dijeron que igual me caía un cascote en la cabeza. Esto fue hace 2 o 3 semanas. Tampoco pude pasar por delante del fallido hotel que se quiso construir ahí. Llevan fácilmente 10 o 15 años que cualquier visitante a la laboral no puede pasear por el perímetro de la Universidad Laboral porque está tapiado y cerrado. El Ayuntamiento de Gijón, digamos, para blanquear un poco la situación, puso una especie como de huertos urbanos, rompiendo absolutamente la estética del paseo que hay delante del edificio que mira al sur en la zona de las piscinas. Bueno, de la zona de las piscinas ya no le voy a comentar absolutamente nada porque aquello está hecho un desastre. Entonces, por un lado, mantenimiento, cúpula de la laboral, problema, humedades en la Facultad de Comercio, humedades en la zona de los talleres del Centro de Formación Profesional, etcétera, etcétera. Primera cuestión, y partida que ustedes han dado de 69.000 euros, que a nosotros se nos antoja escasa. Pero en segundo lugar, y lo más importante, es ¿qué van a hacer ustedes con la Universidad Laboral? ¿Qué plan tienen ustedes para la Universidad Laboral? Y no estoy hablando ya del escándalo que se ha montado con lo del patrimonio mundial, ¿no? Que yo creo que lo único, digamos, fue la guinda que corona esta historia. En fin, fueron muy desafortunadas el posicionamiento de la alcaldesa de Gijón, especialmente su concejal de Cultura, que creo que demostró que de Cultura no mucho, con lo que dijo en el Pleno respecto a este edificio, lo que significa en la historia de Asturias y de Gijón sentimentalmente este edificio, pero lo que realmente se puso negro sobre blanco es el abandono que ha tenido, y yo por eso digo que usted va a hacer historia, porque usted va
a darle un plan de usos por un lado y por otro lado, efectivamente, un nuevo significado a ese edificio tan importante. Mire, voy a ponerle un ejemplo. Nosotros ya hace 4 años les dijimos a ustedes, creo que estaba Ana González en la consejería, ¿qué van a hacer ustedes con la casa de la maqueta que está delante de la RTPA, en donde Luis Moya dirigió las obras, que estaba abandonada? Sigue exactamente igual de abandono. Lo único que cambió en esa zona fue aumentar el parking para la RTPA, pero la casa sigue exactamente igual. Sirva de muestra, repito, del estado de abandono que tiene. Tienen que tener ustedes a lo largo de esta legislatura un plan. La Universidad Laboral no es de Gijón, no es de Asturias, es un gran patrimonio cultural español. Y si algunas iniciativas salen adelante, igual mundial. Tienen ustedes que acometer... Vaya concluyendo, por favor. Ya terminé. De verdad, la cultura asturiana y el gobierno de Asturias se lo debe. Se lo debe a lo que significa este importante patrimonio. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. No le han dejado usted entrar, lógicamente, en la Iglesia de la Laboral, como no dejan a nadie, por una cuestión de seguridad que para nosotros, como podrá comprender, está por encima de cualquier otra consideración. Frente a una imagen que se ha querido extender de abandono o falta de mantenimiento de la vorágine de la cultura, creo que las cifras y los datos son suficientemente elocuentes. Solo la sociedad pública, que recordemos que no gestiona en la actualidad la totalidad del complejo de Laboral, ha invertido desde 2008 a la actualidad más de 3 millones de euros en el mantenimiento de las instalaciones, tanto en lo que tiene que ver con la gestión de infraestructuras del centro como en diferentes reparaciones y rehabilitaciones. Es esta una labor constante, callada y pocas veces puesta en valor, pero de la que hoy quiero dejar constancia expresa para evidenciar el compromiso constante de la Administración autonómica con el cuidado y preservación de la antigua Universidad Laboral de Gijón. En la actualidad existen problemas obvios de mantenimiento que no se pueden achacar a un desinterés o desidia, sino a la propia magnitud de un gran complejo monumental, como es Laboral, y ustedes saben perfectamente. El problema más acuciante, volvemos a lo mismo, en la actualidad es el existente en la cubierta elíptica de la antigua iglesia de Laboral. Se ha constatado desde hace varios años la existencia de humedades en este espacio. Ello derivó en que por parte de la sociedad pública se tramitara la ejecución de un proyecto de reparación que se adjudicó en 2019, aunque no se llegó a ejecutar por la renuncia de la empresa adjudicataria a acometer las obras por discrepancias con el proyecto técnico, manifestadas una vez concluido el proceso de adjudicación. Ello obligó a la Consejería a tomar la decisión de iniciar de nuevo el proceso de contratación. El pasado 13 de febrero, la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias aprobó este proyecto básico. En este momento estamos en la fase de visado de cara a la solicitud de licencia municipal que nos permita la redacción de pliegos. Con todo ello, es nuestra intención que antes de finales de año podamos iniciar la ejecución de la obra con un presupuesto en torno a los 150.000 euros. También estamos en la primera fase de petición de ofertas para el proyecto de intervención en el Mirador de la Torre, con el objetivo de reforzar la seguridad del espacio. Otros daños puntuales están siendo corregidos según surgen constantemente. Respecto a los espacios vacíos, cabe señalar que ya durante el proceso de rehabilitación de la antigua Universidad Laboral quedó inconclusa la zona asignada para uso hotelero, por renuncia de la empresa, situación esta que ha generado un conflicto judicial, aún en fase de resolución, en la última, tengo que decir. Al margen de este ámbito existen otras zonas puntuales sin uso, razón por la cual la Consejería de Cultura está abordando en estos momentos negociaciones para traer nuevos usos y actores al complejo de la Ciudad de la Cultura, siempre bajo la premisa de que ha de mantenerse la concepción de este recinto como un espacio de cultura, creación, educación, diversión, ocio, socialización y apuesta por la innovación. Muchas gracias, señora consejera. El tercer punto del orden del día es la pregunta urgente del diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, don Rafael Abelardo Palacios García, a la consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo sobre si abrió la súa consellería la investigación pertinente ante las denuncias fechas dende extremados ámbitos para saber si la Iglesia asturiana inmatriculóse los bienes incluidos en el libro blanco del prerrománico asturiano. Para la escueta formulación de la pregunta tiene la palabra su autor.
Muchas gracias, presidenta. Doy la por formulada. Muchas gracias, señor Palacios. Señora consejera, tiene la palabra. Del Grupo Parlamentario Foro Asturias, don Pedro Leal Llaneza, al Consejo de Gobierno sobre qué actuaciones tiene previsto realizar con carácter inmediato para solicitar la declaración de Patrimonio Mundial por la UNESCO para el conjunto arquitectónico de la Universidad Laboral de Gijón, del que es el titular. Para la escueta formulación de la pregunta tiene la palabra su autor. Gracias, señora presidenta. Doy por formulada la pregunta. Muchas gracias, señor Leal. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Gracias. Que no la había dado. Gracias. De todos es conocido que en estos momentos el Ayuntamiento de Gijón está debatiendo internamente la postura a adoptar respecto a la solicitud planteada desde distintos ámbitos para instar la declaración como Patrimonio Mundial de la Universidad Laboral de Gijón. Cabe recordar que esta solicitud ha sido planteada ante el Ayuntamiento de Gijón y no ante el Gobierno del Principado de Asturias, por lo que creemos que ahora procede ser respetuosos con los tiempos y con los procedimientos y esperar a que se adopte una decisión por parte del Ayuntamiento gijonés. Entendemos que todo proceso de declaración como Patrimonio Mundial debe plantearse con el máximo de los consensos y de la implicación social e institucional de los lugares en los que se asientan esos bienes que se aspira a reconocer. Por ello, es sumamente importante ahora dejar que el tema de esa posible solicitud de declaración se debata, tal como se está haciendo, por cierto, en el ámbito municipal gijonés y que allí se pueda adoptar una postura que sirva de base para el futuro recorrido que podría tener esta candidatura. Gracias. Muchas gracias, señora consejera. Para el turno de réplica, el señor Leal tiene la palabra. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que quien es titular del complejo arquitectónico, siendo público y notorio el debate que se ha suscitado, que nadie negamos, creo que también puede tomar la iniciativa, con el máximo respeto a otras administraciones públicas, como acontece en otras áreas de competencia del Gobierno. O sea, eso quiero dejarlo. Y mira, en primer lugar, yo le adelanto que a nivel personal yo suscribí y di mi aval a esa solicitud de declaración, y no soy de Gijón. Pero sí lo he mostrado. ¿Por qué? Creo que, y la pregunta iba dirigida si tienen previsto tomar esa iniciativa para realizar los trámites correspondientes, ¿no? Porque en primer lugar se debe tener en consideración que la arquitectura del edificio de la Laboral creo que tiene méritos arquitectónicos sobrados para ser merecedor de esa distinción solicitada. Y es una seña irreparable ya no solo de Gijón, sino de toda Asturias, ¿no? Y eso, pues, al Gobierno de Asturias le debería enorgullecer. Máxime un Gobierno que, como manifiesta el presidente Adrián Barbón cada vez que acude aquí al Pleno, está preocupado por la imagen de nuestra región. En las últimas fechas, como bien ha manifestado, pues se ha suscitado un debate y que desde sectores que denomino como izquierda iconoclasta, y cuyo máximo exponente es Ana González, alcaldesa de Gijón, que también fue consejera de Cultura del 2012 al 2015, infausta consejera de Cultura y de Educación, tengo que decir, que creo que confunde a veces la gimnasia con la magnesia, y evidenciando un sectarismo ideológico que no me extraña que a veces luego tengamos informes como el de Monitor ADECO de Oportunidad y Satisfacción del Empleo, donde digan que Asturias es de los lugares menos atractivos para trabajar. Por tanto, ese adoctrinamiento político creo que está perjudicando mucho a esa mejor Asturias que patrocina el presidente del Principado. De otro lugar, ya es que comparándolo parece que desde el PSOE asturiano son líderes en rechazar pues inversiones en infraestructuras del Estado como la alta velocidad, la autopista del mar, y ahora le toca el turno a nuestro patrimonio arquitectónico cultural, ¿no? Y me pregunto, por comparar, porque también es bueno comparar, no plagiar, comparar, ¿cómo verían en Vizcaya que se rechazara el Museo Guggenheim en Bilbao? ¿Cómo verían en Galicia dar la espalda al Sacobeo o al Camino de Santiago, que es símbolo también de una religión? ¿O es también reprochable eso? O en León, que si quisiera rechazar su rico patrimonio monumental, como es la Catedral o la Colegiata de San Isidoro, y los museos que están adscritos a ello también. ¿Por qué? ¿Por un tema ideológico? Yo creo que hay que ver esos conjuntos arquitectónicos, esas señas culturales, como unos activos imprescindibles que pueden servir pues para desarrollar pues nuestros sectores turísticos, la hotelería, la hostelería, el transporte, el sector servicios, porque en Asturias hay que apoyar ese patrimonio monumental, ¿no? Y al final uno se pregunta que por qué surge esta iniciativa. Pues a mi entender, y eso es un juicio
de valor que hago en estos momentos, la respuesta es clara, porque la administración titular del equipamiento no le presta la atención, no invierte lo suficiente para mantener un edificio en las debidas garantías. No es normal ver esculturas decapitadas, no es normal ver el estado de la cúpula de esa antigua iglesia elíptica, no es normal que la cruz que estaba ahí esté depositada en un almacén de la laboral, ¿no? Y de esto ya hicimos iniciativas en legislaturas pasadas, yo mismo con la Cruz de la Victoria, y volvemos a sentir caso omiso por parte del gobierno, ¿no? Por tanto, a veces creo que el uso de las ideologías la rechazo más allá del ámbito político, porque no creo que se deban extender al arte y a la cultura, ¿no? Porque hay piel muy fina para ir criticar a la laboral, pero a nadie le genera escozor poner etiquetas franquistas a un pantano o ocupar los antiguos edificios del sindicato vertical. Por tanto, o la mal llamada transición ecológica, que se nutre de esa energía renovable que dan los pantanos. Por tanto, creo que esta declaración Vaya concluyendo, por favor. Concluyo, necesita el respaldo del Gobierno del Principado como titular del complejo arquitectónico. Y finalmente, y también le hago una sugerencia a la presidenta de esa comisión, ya que ya ha sido objeto de debate de otra pregunta anterior, proponer una visita por parte de esta comisión con un representante del Gobierno, lo hago en estos momentos, a la laboral, conservando las medidas de seguridad que la consejera dijo en las anteriores. Creo que una visita pues no estaría mal de esta comisión para proponer lo que estimemos conveniente en futuras reuniones de este organismo. Gracias. Para el turno de réplica, la señora consejera tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Leal. Las visitas a la laboral están abiertas al público en general y a esta Comisión de Cultura en particular en los horarios correspondientes que figuran en nuestra página web y en la propia portada. Señoría, permítame insistir en que el proceso de lograr que un bien cultural sea distinguido como patrimonio mundial es largo, difícil y técnicamente muy complejo, por lo que resulta inviable iniciarlo sin apoyos fundamentales, como pudiera ser en este caso el del Ayuntamiento de Gijón, y sin que se tenga en cuenta a la hora de mostrar los valores del bien cultural todas las facetas y aspectos que concurren en el mismo, desde los meramente materiales o arquitectónicos a los inmateriales e históricos. Por ello, cualquier precipitación resulta ajena en estos procesos e incluso, en algunos casos, contraproducente. Es ahora el tiempo de dejar que el debate suscitado en Gijón se pueda articular en una postura institucional del consistorio de ese concejo que pueda suponer el punto de partida del largo proceso que podría conducir a la declaración como patrimonio mundial de este bien de interés cultural. Según las directrices operativas para la aplicación de la Convención de Patrimonio Mundial, cada año se realiza una selección de nuevos bienes culturales a incluir en el listado del patrimonio mundial. Se ha asignado un sistema de selección y valoración de candidaturas en función del cual se fija un número de propuestas que puede ser presentado por un país. Con los años, este procedimiento se ha ido haciendo cada vez más complejo, a la vez que se reducían las posibilidades de presentación de nuevas propuestas, especialmente a países como España, muy representados en la lista de Patrimonio Mundial. Así, en la actualidad, solo se pueden presentar una candidatura por Estado, existiendo un tope de 35 candidaturas que son evaluadas cada año por la UNESCO, por lo que es prácticamente seguro que no se podrá lograr que España pueda presentar una candidatura nueva cada año, como venía sucediendo hasta 2018, cuando se modificaron precisamente estas reglas. Dentro de las 35 candidaturas anuales que evaluará la UNESCO, se priorizarán las provenientes de países y regiones del mundo poco representadas en la lista, y también entrarán en este cupo las candidaturas que tuvieron algún problema durante su proceso de evaluación y que deben volver a presentarse, situación que antes no contabilizaba en los cupos anuales. En España se ha configurado un proceso de selección, a su vez, de candidaturas a patrimonio mundial en el seno del Consejo de Patrimonio Histórico Español, órgano máximo de comunicación y coordinación en materia patrimonial en el Estado y las comunidades autónomas. Este proceso puede hacer que solamente la inscripción se prolongue durante cerca de una década,
siendo previsible, además, que en un futuro próximo se establezcan más limitaciones para la presentación de nuevas candidaturas por parte de España. Se baraja que en breve solo se pueda presentar una candidatura cada 2 años, lo que multiplicaría los plazos. Todo ello para hacerle saber, señoría, que por supuesto podemos presentar la candidatura, pero que es un proceso en el que la precipitación está reñida con los larguísimos plazos que recorren esas candidaturas. Agradecemos a la señora consejera su presencia en la Cámara, así como la información facilitada, y la invitamos, si así lo desea, a abandonar la sala. Asimismo, damos la bienvenida a la comisión a doña Graciela Blanco Rodríguez, viceconsejera de Turismo.